¿Aló? Aló, buenas tardes, el maestro Gustavo. Sí, a la orden. Maestro, buenas tardes, mi nombre es Luis Felipe, yo soy estudiante del Conservatorio del Tolima. Usted habló con mi compañero de trabajo de grado para, Ajá. para que yo dé una pequeña entrevista. Vale, claro, sobre las lesiones. Entonces, primera pregunta, con referencia al inicio de su carrera como intérprete de guitarra acústica, ¿usted recibió algún tipo de educación para la salud en la prevención de lesiones corporales? ¿Qué contenía No, esta ninguna. información? ¿Y cómo lo afectó esto a futuro? A ver, pues, yo no sé si la distonía focal se le llame una lesión, ¿no? Sí, Más llamémoslo bien una es condición. como, ¿aló? ¿Aló? Llamémoslo entonces como una condición. Igual de esto sigue contando como un tipo de lesión. Sí, claro. Pues digamos que el impacto emocional es fuerte, ¿no? Más que todo por el lado emocional, porque realmente, digamos, a mí corporalmente no me dolía nada, sino que era más bien como la emoción de ver de que ciertos movimientos que eran voluntarios se volvieron involuntarios. Sí. Ajá. Entonces yo diría que la afección fue más por el lado emotivo que realmente por el lado físico. Segunda pregunta. Al inicio de su carrera, sus docentes le hicieron saber la importancia sobre la salud en el instrumento, le enseñaron sobre los riesgos de una mala práctica instrumental. Pues digamos, no directamente, ¿no? Pero sí siempre hubo una buena guía en cuanto a la posición, digamos, del cuerpo frente al instrumento, ¿no? Además de que, digamos que el segundo profesor que tuve hace muchos años, digamos, me empezó a enseñar una técnica que iba como por el lado de la escuela segudiana, ¿no? La posición de la mano derecha. Que eso me estaba afectando un poco, digamos, como la tensión del brazo derecho en el hombro, principalmente. Y el siguiente profesor, pues, me hizo observaciones acerca de eso, de que no, que realmente la posición debería ser como más natural y no tan forzada, ¿no? Vale. Ujú. Tercera pregunta. Cuéntenos sobre su experiencia con la lesión, qué falló y cómo usted como docente, qué hace para evitar que sus alumnos padezcan algo similar. Pues precisamente eso, o sea, no existe, digamos, como parámetros estandarizados acerca de cómo se debe tocar la guitarra o qué, cómo se debe poner en el cuerpo, ¿no? Porque cada persona tiene una fisonomía diferente. Sí. Sin embargo, el hecho de uno estar siempre enfrente del estudiante, eh, lo estás como supervisando, ¿no? Siempre hay una supervisión acerca de cómo toca, cómo se ve y principalmente eso, ¿no? Cómo se ve el estudiante y cómo le suena el instrumento también, ¿no? Entonces yo sí, como docente, siempre estoy en una constante, principalmente como en los primeros semestres, ¿no? Como los 2 primeros años, luego ya no hay como tanta ese cuidado, ¿no? Cuarta pregunta. ¿Considera necesario apartar un espacio de la clase que enseña al instrumentista sobre su salud motriz? ¿Y cómo implementaría usted esto si lo considera necesario? Fíjate que no te entendí cómo, que estoy un poco saturado. Tranquilo, no hay problema. Eh, Vale. Corta pregunta. ¿Considera necesario un espacio de la clase pues, no, considera necesario apartar un espacio de la clase que enseña al instrumentista sobre su salud? ¿Y cómo implementaría esto usted, si lo considera necesario? Yo diría que no todas las clases, ¿no? O sea, eso es como, yo lo digo, como muy al comienzo cuando se está como teniendo la experiencia frente al instrumento, ¿no? ¿Sí? No necesariamente debe ser siempre en las clases, en todas, ¿no? Sino yo diría que es un lapso, que sería, por ejemplo, los primeros semestres, ¿no? Los 2 o 3 primeros semestres. Con la quinta pregunta. En la actualidad, como docente, ¿usted aplica una rutina de calentamiento y estiramiento antes y después del estudio instrumental con sus estudiantes? Y si podría, por favor, explicar la rutina. No, realmente no. Y también
insisto un poco como en el comienzo de la formación, ¿no? Pues digamos que sí hay como ciertos ejercicios, digamos, de la mano derecha o de la mano izquierda, eh, pero luego no, o sea, que se haga dentro de la clase realmente no gusta práctica, ¿no? Obviamente no se comienza, digamos, con una obra de una exigencia alta, Sí. ¿no? O se comienza, digamos, si va a tocar esa pieza a un tempo no muy moderado, de hecho que la persona no se sienta como tensionada y presionada para hacerlo. O sea, siempre buscar como un mecanismo de que la persona no se sienta comprometida o en tensión para hacer las cosas, ¿no? Así sea de alta dificultad lo que vaya a tocar. Por decir algo, si vamos a ver el estudio 7 diálogos, pues no de una vez tóquelo, ¿no? Sino que, no, arranquemos más bien por los arpegios, ¿no? Empecemos por, toca desde aquí, desde la parte de las cejillas, ¿no? Entonces no abordar la pieza siempre como desde el comienzo, sino desde cierta parte. Siguiente pregunta. A partir de su experiencia, ¿cuál fue el método de recuperación para su lesión? ¿Y este proceso de recuperación influyó en su técnica instrumental después de la recuperación? Sí, vuelvo y digo, digamos que lo mío no fue tanto una lesión, sino más bien como una condición, ¿no? Porque no hubo, digamos, alguna especie de dolor, ¿no? La recuperación, digamos que fue una reflexión acerca del por qué sucedía el problema. Entonces sí me llevó como a una supervisión muy detallada de cómo realmente tocaba yo la guitarra, cómo me sentaba, la relación de la espalda, la altura de los codos, la distancia de los brazos frente al cuerpo, la inclinación del ángulo de la guitarra para hacer qué tanto es la torsión del cuello y la cabeza para mirar los trastes, ¿no? Entonces lo que me llevó fue más como una reflexión general de cómo realmente yo tocaba la guitarra. Y a la vez, pues eso lo comparto siempre a todas las personas, a mis estudiantes, sin necesidad de decir, mire, este así se debe tocar, sino más bien esta fue mi experiencia y hágalo a ver si le funciona, ¿no? Sí. Vale, ¿y este proceso cómo afectó en su técnica instrumental? Pues como fue una lesión directamente de la distonía focal, como decía al comienzo, de que es una condición de que ciertos movimientos voluntarios se vuelven involuntarios. Entonces, digamos, precisamente encontrar el por qué sucede o sucedía eso, ¿no? A mí me pasó ese hecho en el año 2006, ya son 14 años. Digamos que la recuperación de muchos movimientos ha sido positiva, pero todavía hay algunas cosas que siguen como influyendo. Bien, vamos a la siguiente pregunta. Según un estudio en la Facultad del Conservatorio del Tolima, sabemos que los estudiantes de instrumentos de cuerda pulsada no ejecutan ninguna práctica previa a la ejecución de su instrumento, puesto que desconocen e ignoran los riesgos de una nula preparación. ¿Cuál es su propuesta desde el campo pedagógico para incentivar a los estudiantes, a realizar una rutina de ejercicios? Eh, a veces yo veo que, digamos, los mismos ejercicios se pueden hacer con ciertas obras, ¿no? Entonces, a veces es como difícil que la persona no tenga el instrumento, sino que más bien aprovechar el mismo instrumento para poder hacer como rutina, ¿no? Sí. Ajá. Entonces, pues hay como ciertas obras que pueden como ayudar a eso sin necesidad de ponerse a hacer como ejercicios extras. Aunque yo soy consciente de que de todas formas sí se deberían hacer, ¿no? Porque hay la preparación de ciertos músculos que se deben de hacer sin necesidad de tener el instrumento. Eh, Entonces la motivación sería más como, a ver, cuando se desconocen los casos que han sucedido, pues uno no es como lo que se llama con la salud preventiva, ¿no? Que no hay que esperar a que las cosas sucedan realmente para buscar la solución, sino más bien decirle, mire, a mí me sucedió esto, además de que fue porque tuve un exceso de fuerza
en una actividad diferente a tocar la guitarra, ¿no? Sí. Y por no dejar descansar el cuerpo cierta cantidad de tiempo, sino que hacer ese, digamos, ese ejercicio físico, esa actividad física diferente, y luego tocar el instrumento, entonces como que ni descansaba el cuerpo ni descansaba la mente para poder realizar una actividad diferente, con más detalle, más concentración, ¿no? Sí. Entonces, digamos que el ejemplo de algo que ya le pasó a alguien, para que no le suceda a otros, ¿no? Entonces, vamos con la pregunta. En la era digital, las CENTICs se han convertido en elementos muy importantes para el aprendizaje. ¿Considera viable y útil la creación de material multimedia para la prevención de lesiones corporales en guitarristas? Y si usted conoce algún tipo de material de este tipo. Bueno, sí estoy de acuerdo y sí he tenido inclusive varios estudiantes que han hecho como ese tipo de investigación acerca de ejercicios y rutinas, muy bien fundamentados por fisioterapeutas, por ejemplo. Entonces sí conozco cierto material sobre eso y también estoy de acuerdo de que se haga. Esto desde tu experiencia como instrumentista lesionado y como profesor, ¿por qué sería importante e impactante la creación y propagación de ejercicios de estiramiento y calentamiento para la ejecución de la guitarra? La pregunta es que si eso es importante, de pronto que se haga. No, ¿por qué usted considera que sería importante la creación y propagación de ejercicios de calentamiento y estiramiento para la guitarra? Sí, claro. O sea, tú me preguntas qué parte se haría para eso. No, por qué considere, o sea, Creo que es importante. sí, exactamente. No, vuelvo y lo digo, o sea, de todas formas, el ser instrumentista musical es una exigencia corporal, física, ¿no? Sí. Como digamos, se hace en el mismo deporte, el ser guitarrista es también una forma de ser, digamos, como deportista, o sea, la exigencia de la concentración y la preparación del cuerpo para precisamente realizar esa actividad física y de precisión. Entonces sí considero que es importante.